Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Qué habría pasado si Estados Unidos no hubiese decidido arrojar las dos bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki? ¿De verdad eran necesarias para poner fin a la guerra? ¿O su uso respondió a otros intereses? El 16 de julio de 1945 se llevó a cabo en el desierto de la Jornada del Muerto en el estado de Nuevo México la prueba Trinity, la primera detonación de una bomba nuclear. El proyecto Manhattan había tenido éxito. Los estadounidenses habían ganado la carrera por desarrollar el arma definitiva y ahora poseían el poder para borrar del mapa a sus enemigos, los japoneses, ya que Alemania se había rendido 2 meses antes. Pero la euforia inicial por el logro tecnológico dio paso rápidamente a la preocupación por el dilema que, si bien había estado flotando en el ambiente desde que iniciaran aquel proyecto, de repente se había vuelto muy real y acuciante. ¿Cómo debían emplear aquella nueva y terrorífica arma de la que disponían? ¿Debían atacar las ciudades japonesas con ella lo antes posible? ¿O bastaría con revelar su poder al mundo, quizá con una explosión a gran altitud, para que los nipones se rindieran sin necesidad de masacrar a miles de seres humanos? Al día siguiente de la exitosa prueba Trinity, el brillante físico y biólogo Leo Szilard, la persona que una década antes había concebido y patentado la idea de la reacción nuclear en cadena, redactó una petición al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. En aquel documento, firmado por 70 científicos del proyecto Manhattan, le rogaban al presidente que enviara un ultimátum a Japón con los términos de la rendición exigidos por los aliados para que Japón pudiera aceptarlos o rechazarlos antes de que los Estados Unidos emplearan bombas atómicas contra aquel país. También se le recordaba a Truman que la intención original del proyecto Manhattan había sido defender a los Estados Unidos frente a un posible ataque nuclear de Alemania, un enemigo que ya se había rendido. En aquella petición podía leerse la siguiente advertencia: la fuerza material que esta arma da a los Estados Unidos trae consigo la obligación de moderación, y si violáramos esta obligación, nuestra posición moral se debilitaría a los ojos del mundo y a los nuestros. Entonces sería más difícil para nosotros estar a la altura de nuestra responsabilidad de poner bajo control las fuerzas de destrucción desatadas. El director científico del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, no firmó aquella petición. En su opinión, lo mejor era dejar la decisión sobre el uso de la bomba atómica en manos de los políticos de Washington, ya que los científicos no conocían toda la información sobre la situación del conflicto y las posibles reacciones de Japón. De todos modos, la petición nunca llegó a la cadena de mando de Truman. Szilard cometió el error de entregársela al hombre que no tardaría en convertirse en secretario de Estado, James F. Burns, un firme partidario de usar la bomba contra los japoneses. Burns no le entregó la petición al presidente. El único resultado de la iniciativa de Szilard fue que el general Leslie Groves, director militar y de seguridad del proyecto Manhattan, ordenó investigar al científico en busca de cualquier tipo de pruebas de conducta ilegal con las que poder procesarle. El secretario de Guerra, Henry Stimson, convocó un comité interino de 8 miembros para asesorar al presidente sobre el uso de la bomba atómica, y aquel comité, a su vez, solicitó a un reducido grupo de científicos destacados del proyecto Manhattan, entre ellos Oppenheimer, que expresaran su opinión. En el informe de aquellos científicos entregado el 16 de junio se podía leer: las opiniones de nuestros colegas sobre el uso inicial de estas armas no son unánimes. Quienes propugnan una demostración puramente técnica
desearían proscribir el uso de armas atómicas y temen que, si las utilizamos ahora, nuestra posición en futuras negociaciones se verá perjudicada. Otros destacan la oportunidad de salvar vidas estadounidenses mediante el uso militar inmediato y creen que ese uso mejorará las perspectivas internacionales, ya que están más preocupados por la prevención de la guerra que por la eliminación de esta arma específica. Nosotros nos encontramos más cerca de estas últimas opiniones. No podemos proponer ninguna demostración técnica que pueda poner fin a la guerra. No vemos ninguna alternativa aceptable al uso militar directo. Tras leer aquel informe, el 21 de junio, el comité interino redactó su recomendación definitiva para el presidente: que el arma se utilice contra Japón lo antes posible, sin previo aviso y contra un objetivo doble, es decir, una instalación militar o una fábrica de guerra rodeada o adyacente a casas u otros edificios más susceptibles de sufrir daños. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. 2/3 partes de lo que segundos antes había sido el hogar de 255.000 personas se transformaron en un páramo calcinado, salpicado de restos carbonizados y humeantes, ruinas e incendios. De un plumazo murieron alrededor de 70.000 personas, muchas literalmente fundidas por las altísimas temperaturas alcanzadas. Decenas de miles más fallecerían en los días, semanas y meses siguientes, a causa de las quemaduras, las heridas o las dolencias debidas a un agente desconocido para casi todos: la radiación. A finales de 1945, la cifra de muertos ascendía a 140.000 y seguiría creciendo durante décadas. 3 días más tarde, Estados Unidos arrojó otra bomba sobre Nagasaki. Más de 200.000 personas perdieron la vida, civiles la inmensa mayoría. 6 días más tarde, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional. Uno de los 8 miembros de aquel comité interino convocado por el secretario de Guerra Stimson para asesorar al presidente Truman sobre el uso de la bomba atómica fue el prestigioso físico Carl Taylor Compton, presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien un año más tarde, en el número de diciembre de 1946 de la revista The Atlantic, publicó un interesante artículo en el que exponía los argumentos que los habían llevado a recomendar el bombardeo nuclear. Es fácil ahora, después de lo ocurrido, mirar atrás y decir que Japón ya era una nación derrotada, afirmaba Compton, y preguntarse cuál fue, por lo tanto, la justificación del uso de la bomba atómica para matar a tantos miles de japoneses indefensos de esta forma inhumana. Tuve una oportunidad excepcional de conocer los hechos pertinentes desde diversos ángulos, pero no fui responsable de ninguna de las decisiones. Por lo tanto, puedo hablar sin ponerme a la defensiva. Si bien mi papel en el desarrollo de la bomba atómica fue muy menor, formé parte del grupo convocado por el secretario de Guerra Stimson para ayudarle en los planes para su prueba, uso y posterior manejo. Luego, poco antes de Hiroshima, fui asignado al general MacArthur en Manila y viví 2 meses con su Estado Mayor. Así, aprendí algo sobre los planes de invasión y sobre la sincera convicción de estos oficiales tan bien informados de que aún nos esperaba una lucha desesperada y costosa. Finalmente, pasé el primer mes después del Día de la Victoria en Japón, donde pude constatar de primera mano el estado físico y psicológico de ese país. Algunos de los japoneses con los que consulté eran amigos científicos y personales de toda la vida. Con esta experiencia, creo con plena convicción que el uso de la bomba atómica salvó cientos de miles, quizá millones de vidas, tanto estadounidenses como japonesas,
que, sin su uso, la guerra habría continuado durante muchos meses, que nadie en conciencia, sabiendo como el secretario Stimson y los jefes de Estado Mayor lo que probablemente se avecinaba y lo que la bomba atómica podría lograr, podría haber tomado una decisión diferente. Un punto que suele olvidarse al hablar del ataque atómico sobre Hiroshima y Nagasaki es que los estadounidenses no fueron los únicos que lo consideraron necesario. Los británicos también se mostraron a favor. Durante una reunión de la Comisión Conjunta de Política celebrada en Washington el 4 de julio del 45, un mes antes de los bombardeos, los representantes del gobierno de Reino Unido expresaron su apoyo a Estados Unidos para el uso de bombas atómicas contra Japón. ¿Pero realmente era así? El único modo de evitar una cruenta invasión terrestre del archipiélago japonés era masacrar a decenas de miles de civiles. Los aliados se tomaron al menos la molestia de enviar un ultimátum a Japón, les dieron la oportunidad de rendirse. Este es otro punto polémico de la historia, porque el 26 de julio del 45, 2 semanas antes del bombardeo de Hiroshima, Harry Truman, Winston Churchill y el presidente de China, Chiang Kai-shek, emitieron la Declaración de Potsdam, un documento que describía los términos de la rendición del Imperio de Japón que habían acordado los aliados y se amenazaba a Japón con la destrucción inmediata y total si no se rendía. ¿Era un ultimátum? Sí, pero la amenaza carecía del peso de la bomba atómica, ya que ésta no se mencionaba en el documento, a pesar de que Estados Unidos ya disponía de ella. ¿Podía ser aquella advertencia de una destrucción inmediata y total una referencia velada a que ya poseían la bomba? Tal vez, pero quedaba abierto a interpretaciones, y en cualquier caso, en la declaración también se exigía a Japón la rendición incondicional, lo que resultaba inaceptable para el sentido del honor de los altos mandos militares nipones. A pesar de que el primer ministro de Japón, Kantaro Suzuki, su secretario jefe de gabinete, Hisatsune Sakomise, y el ministro de Asuntos Exteriores, Shigenori Togo, consideraban que las condiciones exigidas en la Declaración de Potsdam debían ser aceptadas, el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra no opinaba lo mismo. El ministro de Guerra, Korechika Anami, el general Yoshihiro Umesu y el almirante Suemu Toyoda se opusieron a aceptarla porque consideraban que sus términos eran demasiado deshonrosos y aconsejaron al gobierno que la rechazara abiertamente. Los líderes militares no querían, entre otras cosas, que el ejército japonés fuera completamente desmantelado, lo que los despojaría de su poder y autoridad para siempre. Muchos historiadores coinciden en señalar el papel clave que jugó el ministro de Exteriores, Shigenori Togo, en el desarrollo de los acontecimientos posteriores, porque albergaba la esperanza de que la Unión Soviética, que no estaba en guerra con Japón, aceptara mediar en las negociaciones de paz con los aliados occidentales, y gracias a ello los nipones lograran unas condiciones de rendición más favorables, ya que había numerosos aspectos que la Declaración de Potsdam dejaba en el aire, como la futura forma de gobierno de Japón, el destino de quienes fueran acusados por crímenes de guerra, a quienes se prometía justicia severa, y sobre todo, el estatus del emperador tras la rendición, a quien no se mencionaba en ninguna parte de la declaración, en la cual, en cambio, sí se podía leer: la autoridad e influencia de quienes han engañado y desorientado al pueblo japonés para embarcarse en la conquista mundial debe ser eliminada para siempre. 2 semanas antes de la declaración de Potsdam, el 12 de julio, Togo había solicitado al embajador japonés en Moscú, Naotake Sato, que informara a los soviéticos en nombre del emperador de que Japón no tenía otra alternativa que llevar la guerra hasta el final mediante un esfuerzo bélico total si Estados Unidos y Reino Unido exigían una rendición incondicional.
Y como Stalin, a pesar de haber participado en la conferencia de Potsdam, había rehusado firmar la declaración argumentando lo que acabamos de mencionar, que su país no estaba en guerra con Japón, eso alimentó las esperanzas de Togo de contar con el apoyo soviético como mediadores. Por su parte, los aliados habían descifrado hacía tiempo los códigos secretos japoneses, incluido el que empleaban para enviar mensajes a sus diplomáticos de alto nivel, de modo que los estadounidenses estaban al corriente de las esperanzas depositadas por los japoneses en Stalin. Así las cosas, el ministro de Exteriores Togo se reunió con el emperador Hirohito y le aconsejó posponer la respuesta a la declaración hasta que los soviéticos respondieran a la propuesta japonesa de mediar en los acuerdos de paz. Según declaró años más tarde un funcionario del Ministerio de Exteriores presente en aquella reunión, el emperador dijo sin dudar que la declaración de Potsdam le parecía aceptable en principio. El 28 de julio, en respuesta a la declaración de Potsdam, el primer ministro Suzuki empleó una palabra que ha hecho correr ríos de tinta: mokusatsu. Ese término se puede traducir como ignorar o tratar con silencioso desprecio, pero también podría ser interpretado como abstenerse de comentar. A partir de 1950 surgió el mito de que los Estados Unidos habían decidido lanzar las bombas atómicas por una incorrecta traducción de ese término, al pensar que Japón despreciaba la declaración de Potsdam en lugar de simplemente abstenerse de hacer comentarios sobre ella. Pero esto no se sostiene si se lee la declaración completa del primer ministro, que apareció publicada en los periódicos japoneses, en la que afirmaba claramente que Japón seguiría luchando y cuya frase polémica fue traducida al inglés por la propia agencia de noticias oficial del Imperio japonés, Domei Press, como "el gobierno japonés ignora mokusatsu esto, la declaración de Potsdam, y estamos decididos a continuar nuestra amarga lucha hasta el final". Los estadounidenses sabían que en las altas esferas japonesas había intensos debates, pero solo podían hacer suposiciones sobre el peso real que podían tener los partidarios de la rendición. 9 días después de la respuesta de Suzuki, el 6 de agosto, bombardearon Hiroshima. Tras la masacre, Truman dio un discurso ampliamente difundido y que fue recogido por la agencia de noticias japonesa, en el que advirtió que si Japón no aceptaba los términos de la declaración de Potsdam, podía esperar del cielo una lluvia de ruina y desgracias jamás vistas en la Tierra hasta ahora. Suzuki volvió a reiterar ante la prensa japonesa la voluntad del gobierno de seguir luchando. Algunos quizá os estéis preguntando por qué, llegados a ese punto, el pueblo japonés no se rebelaba contra sus dirigentes. Si sabían que la guerra estaba perdida y los Estados Unidos podían destruir ciudades enteras con una sola bomba, ¿qué sentido tenía mantenerse en la lucha? Al margen de las tradicionales ideas de honor y la obediencia que se puedan argumentar, el punto clave en aquellos días era otro. En realidad, el pueblo japonés no tenía idea de lo que estaba pasando. Todas las noticias, toda la información era férreamente censurada por el gobierno, y en el caso de la explosión de la bomba en Hiroshima, solo los habitantes de las zonas cercanas eran conscientes de que había ocurrido algo terrible, pero tampoco tenían muy claro qué. La declaración de Potsdam de los aliados había sido traducida en Japón con grandes recortes, como la omisión de la amenaza de una destrucción inmediata y total, y aunque los bombarderos estadounidenses habían arrojado sobre territorio japonés más de 3 millones de panfletos con la declaración, es poco probable que fuese leída por un porcentaje significativo de la población, dado que leer propaganda enemiga o escuchar emisoras de radio extranjeras se consideraba un delito
y era castigado con severidad. La última esperanza del gobierno japonés, la colaboración de la Unión Soviética para alcanzar una rendición honorable, se desvaneció tan solo 2 días más tarde, el 8 de agosto, cuando Stalin declaró la guerra a Japón y se adhirió a la Declaración de Potsdam. Al día siguiente cayó la segunda bomba atómica, esta vez sobre Nagasaki. 40.000 personas murieron en el acto. Apenas unas horas antes, los soviéticos habían iniciado desde 3 frentes la Operación Tormenta de Agosto, su invasión de Manchukuo, el estado títere establecido por los japoneses en las actuales regiones de la Mongolia Interior y el noreste de China. Un día más tarde, el 10 de agosto, tras largas e intensas reuniones del gobierno japonés, el primer ministro Suzuki envió telegramas a los aliados anunciando que Japón se rendiría y aceptaría las disposiciones de la Declaración de Potsdam, pero no aceptaría ninguna condición de paz que perjudicara las prerrogativas del emperador. Dicho con otras palabras, la forma de gobierno del país no cambiaría y el emperador de Japón seguiría siendo un cargo de poder real. Sobre este punto, la respuesta de los aliados, escrita por el secretario de Estado James Burns, decía lo siguiente: desde el momento de la rendición, la autoridad del emperador y del gobierno japonés para gobernar el Estado quedará sometida al comandante supremo de las potencias aliadas, que dará los pasos que considere oportunos para efectuar los términos de la rendición. La forma de gobierno final que adopte Japón, de acuerdo con la Declaración de Potsdam, será establecida por la voluntad expresada libremente del pueblo japonés. Hirohito, como todos sabemos, seguiría siendo el emperador de Japón hasta su muerte, en 1989. El 15 de agosto, a las 12 del mediodía, los japoneses escucharon por primera vez la voz de su emperador. Fue en el discurso en que anunciaba la rendición. En él, Hirohito decía: a pesar de que todos han dado lo mejor, la situación de la guerra no se ha desarrollado en provecho de Japón. Las tendencias generales del mundo se han vuelto contra su interés. Además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y muy cruel, cuya capacidad de provocar daños es realmente incalculable, provocando la muerte de muchas vidas inocentes. Si continuáramos luchando, no solo tendría como resultado el colapso y destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la completa extinción de la civilización humana. Tan solo 3 días antes, en la noche del 12 de agosto, un grupo de oficiales encabezado por el mayor Kenji Hatanaka había intentado llevar a cabo un golpe militar a fin de proseguir con la guerra, pero no habían logrado encontrar el apoyo que esperaban entre los altos mandos militares, quienes eran realmente conscientes de que el conflicto era insostenible. El 28 de agosto se inició la ocupación aliada de Japón y el 2 de septiembre, a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, tuvo lugar la ceremonia de la firma del instrumento de rendición, el acuerdo que formalizaba el fin de la guerra. ¿El resultado final habría sido el mismo sin el uso de aquellas 2 bombas atómicas? Sin duda Japón iba a perder la guerra. La cuestión era cuándo y a qué precio. Aunque durante los primeros meses del conflicto los japoneses habían logrado expandirse rápidamente por el Pacífico con veloces ofensivas, su derrota en la crucial batalla aeronaval de Midway en junio del 42 había cambiado el curso de la guerra. Lentamente, isla a isla,
los estadounidenses lograron avanzar hasta hacerse con el control en la primera mitad del 45 de las islas de Iwo Jima y Okinawa. Conquistar la primera les costó la vida a 30.000 estadounidenses, entre muertos y desaparecidos en combate. La segunda a otros 20.000. ¿Cuántas bajas sufrirían si desembarcaban en las principales islas del archipiélago japonés? Japón sufría graves problemas logísticos para proseguir con el esfuerzo bélico. Su economía de guerra estaba tan hundida como su flota mercante, destruida por la campaña submarina de los aliados y las minas con las que habían plagado las aguas costeras japonesas. Aunque todavía poseían unos cuantos barcos de guerra y algunas decenas de submarinos, Japón sufría una escasez de combustible que estrangulaba su capacidad operativa. Mientras los aliados acumulaban tropas en Okinawa de cara a una posible invasión de la isla de Kyushu, la más meridional de las grandes islas del archipiélago japonés, los miembros del cuartel general imperial anotaban en su diario de guerra: ya no podemos dirigir la guerra con alguna esperanza de éxito. El único plan que queda es que los 100 millones de japoneses, en realidad eran unos 72 millones, sacrifiquen sus vidas cargando contra el enemigo para hacerles perder la voluntad de combatir. Aquel espíritu de lucha a ultranza lo plasmaron en la planificación de la operación Kestugo, la defensa total frente a una invasión de Kyushu. Al contrario de la estrategia que habían empleado en Iwo Jima y Okinawa, donde habían permitido a los estadounidenses desembarcar en las playas para combatirlos tierra adentro, el plan japonés era atacar con todo en las cabezas de playa. Enviarían una primera oleada de más de 3.000 kamikazes contra las lanchas de desembarco, y si aún así no se frenaban, lanzarían otra oleada similar junto a 5.000 lanchas rápidas suicidas Shinyo y todos los destructores y submarinos que les quedaban. Según explicó Carl Compton en el artículo antes mencionado, el Estado Mayor del general MacArthur había previsto lanzar la invasión de Kyushu el 1 de noviembre y habían estimado que sufrirían unas 50.000 bajas solo para establecer las primeras cabezas de playa. Después de aquello, esperaban una lucha aún más costosa antes de que Japón fuera sometido. La lógica nos hace pensar que al saberse derrotados, los líderes de una nación se rendirán a fin de firmar un armisticio en los mejores términos posibles. Pero eso no fue lo que hizo, por ejemplo, Hitler. A principios de 1944, muchos de sus generales sabían ya que lo mejor para el país habría sido rendirse cuando aún controlaban gran parte de Europa, a fin de negociar la paz con algunas bazas a su favor y ahorrar al pueblo alemán el sufrimiento y la debacle de una invasión de su propio territorio, sobre todo por parte de los soviéticos, cuyas represalias temían especialmente. Sin embargo, al final los alemanes sufrieron las terribles consecuencias de que Hitler no supiera admitir la derrota. No supiera o no quisiera, porque aunque se suele hablar de cuáles son los intereses de un país, en realidad los países no tienen intereses, los tienen las personas, los dirigentes. Ellos son quienes asocian los intereses del país a los suyos propios. Hitler sabía que los aliados tal vez accedieran a firmar la paz con Alemania, pero nunca lo harían con Hitler, quien sería juzgado por crímenes de guerra y con toda probabilidad ejecutado. Así que si la rendición para Hitler equivalía a la muerte, ¿por qué no habría de ordenar que prosiguiera la lucha hasta el último hombre? Y en el caso de Japón, los aliados no tenían motivos para pensar que fuesen a ser menos combativos que los alemanes. Al contrario, las acciones de los pilotos kamikazes y las cargas suicidas de oficiales y soldados que preferían la muerte a la rendición les habían demostrado que se enfrentaban a un enemigo con un grado extremo de fanatismo guerrero.
Tampoco es descartable que geopolíticamente a los Estados Unidos les entrase prisa por lograr la rendición de Japón antes de que la Unión Soviética lograra conquistar el archipiélago japonés. Acababan de vivir una carrera por el triunfo muy similar en el corazón de Europa, y tanto soviéticos como estadounidenses deseaban posicionarse lo antes posible en el nuevo tablero mundial que emergía tras el conflicto planetario. Ya fuese por ahorrar vidas de soldados estadounidenses, por frenar la expansión soviética o por ambas razones, a Truman le convenía abreviar el conflicto. Sabía, aunque no conociera los detalles, que había debates en la cúpula enemiga entre quienes querían poner fin a la guerra y quienes preferían luchar hasta la muerte, y destruir un par de ciudades con bombas atómicas no solo sería un argumento de peso para quienes se oponían a seguir luchando, sino también la excusa perfecta para quienes necesitaran mostrarse a favor de seguir luchando, pero dudaban en su fuero interno. El propio emperador Hirohito podía entrar en esta segunda categoría. ¿Qué habría pasado si Japón no se hubiese rendido tras el bombardeo de Nagasaki? Se cree que Estados Unidos tenía preparadas otras 2 bombas más, y tal vez la tercera, que habría estado lista en torno al 19 de agosto, habría caído sobre Tokio, pero no es algo que se sepa con certeza. De igual modo, algunos historiadores apuntan a que los estadounidenses lanzaron las 2 bombas con tan solo 3 días de separación para demostrar cuanto antes que no se trataba de una única bomba, sino que podían replicar aquel artefacto. Otros creen que lo que pretendían era probar los resultados de los 2 modelos de bomba atómica que habían creado hasta el momento. Fuera cual fuese el motivo, los historiadores japoneses recogen que durante las reuniones que mantuvieron los miembros del gobierno tras el bombardeo de Nagasaki, el ministro de la guerra, Korechi Kaanami, explicó a los demás que un prisionero estadounidense, piloto de un bombardero B-29, había confesado bajo tortura que los enemigos poseían 100 bombas atómicas y que tanto Tokio como Kioto iban a ser bombardeadas en los días siguientes. En realidad, aquel piloto llamado Marcus McTilda no tenía ni idea del proyecto Manhattan y simplemente se había inventado lo que creía que sus captores querían escuchar para que dejaran de torturarlo. Pero el doble bombardeo de Hiroshima y Nagasaki dio veracidad a su mentira. ¿Y por qué escogieron precisamente Hiroshima y Nagasaki como objetivos? Eran ciudades de tamaño medio y, a pesar de contar con instalaciones industriales y militares, en caso de que Japón no se hubiese rendido, su destrucción no habría tenido un gran peso en el conflicto de cara a evitar bajas estadounidenses en una invasión terrestre. ¿No habría sido más efectivo lanzar una bomba atómica sobre Tokio? Hubo varios motivos por los que se descartó Tokio. El primero era que, dado que se pretendía obtener la rendición del país, acabar físicamente con todos sus dirigentes, no facilitaría una rápida negociación, por no hablar de la posible anarquía y el caos subsecuentes, que sin duda complicarían mucho las labores de reconstrucción del país para las autoridades de ocupación estadounidenses. El segundo, y no menos importante, era que el emperador Hirohito vivía en Tokio, y acabar con su vida habría avivado con fuerza el odio y la determinación belicista de los japoneses. Además, Tokio ya había sufrido terribles bombardeos incendiarios, y eso no había mermado el espíritu de lucha de la nación. Kioto, en cambio, no había sido bombardeada y era un objetivo mucho más atractivo para el ataque atómico. Era una ciudad muy poblada, contaba con una gran industria y, como antigua capital del país, aquella localidad repleta de hermosos templos poseía un gran valor cultural. Arrasarla con una sola bomba supondría sin duda un duro golpe para la moral nipona, y por eso era el objetivo preferido por Truman
y por los militares estadounidenses. Los miembros del comité interino en sus apuntes escribieron junto al nombre de Kioto: este objetivo es un área industrial urbana con una población de 1 millón. Es la ciudad más apta para apreciar el significado de esta arma como artefacto. Pero el secretario de guerra, Stimson, se opuso ferozmente a la idea de bombardear Kioto, una ciudad que, según algunos historiadores, había visitado con su esposa durante su luna de miel. Temía que precisamente por su importante valor histórico, el pueblo japonés jamás perdonase a los Estados Unidos por haberla destruido, lo que supondría un importante lastre en las labores de ocupación y reconstrucción. Si lograban la victoria destruyendo Kioto, los japoneses de posguerra podrían sentirse más propensos a alinearse con los soviéticos. Descartadas Tokio y Kioto, ¿qué ciudades podían bombardear? Los otros objetivos de la lista eran Hiroshima, Yokohama, Kokura y Niigata. Como todos sabemos, Hiroshima fue la primera elegida. ¿El motivo? Su importante base militar. Y la segunda, Kokura, por sus fábricas de armamento. Como ninguna de ellas había sido bombardeada, resultaría más evidente toda la capacidad de destrucción que podía causar una única bomba atómica. Sabemos lo que os estáis preguntando ahora mismo. Si el objetivo para la segunda bomba atómica era Kokura, ¿por qué la arrojaron sobre Nagasaki? Porque aquel día, el 9 de agosto, cuando el bombardero Bockscar, el B-29 que transportaba la bomba atómica Fat Man, llegó a Kokura, se encontró con el 70% del área de la ciudad cubierta por una mezcla de nubes y el humo causado por un bombardeo incendiario lanzado sobre la cercana localidad de Yahata el día anterior. Además, la acería de Yahata había quemado de manera intencionada alquitrán de hulla para producir un denso humo negro que los protegiera frente a nuevos bombardeos. De modo que el Bockscar, al carecer de visibilidad para lanzar su bomba atómica, se dirigió a su objetivo secundario, Nagasaki, una ciudad costera que ya había sido bombardeada en varias ocasiones, pero que contaba con fábricas de acero, armas y municiones. Sin lugar a dudas, lanzar una bomba atómica sobre una ciudad es un acto salvaje, pero quienes se mostraron partidarios del ataque esgrimían el argumento de que los bombardeos sobre población civil se habían realizado durante la guerra sobre ciudades de todo el mundo, de tal modo que no tenía sentido llevarse las manos a la cabeza por destruir una ciudad con una sola bomba en lugar de hacerlo con miles de ellas. Sin ir más lejos, durante la operación Meeting House, el bombardeo de Tokio con bombas incendiarias se había superado la destrucción de las bombas atómicas. Solo en la noche del 9 al 10 de marzo del 45, 3 centenares de B-29 arrojaron 1.700 toneladas de bombas de napalm M69 sobre Tokio, desatando un incendio en el que se alcanzaron temperaturas de casi 1000 grados Celsius y que destruyó más de 40 kilómetros cuadrados, aproximadamente la cuarta parte de la ciudad. Se estima que murieron más de 100.000 personas, una cifra cercana a la suma de fallecidos en Hiroshima y Nagasaki el día de las explosiones. Por otro lado, también se podría contraargumentar que si con todo aquel horror incendiario no lograron que Japón se rindiese, ¿por qué creyeron que habrían de lograrlo con un par de bombas atómicas? Es posible que, como apuntábamos antes, no fuese el hecho aislado de una o dos bombas atómicas lo que terminase de convencer a los dirigentes japoneses de que debían rendirse, sino el temor de que los estadounidenses tuviesen preparadas muchas más. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki?
¿Creéis que los Estados Unidos hicieron lo correcto? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.